Renovación y partidos políticos. ¿Han tocado fondo los partidos políticos tradicionales en Panamá? Más allá de las derrotas de las últimas elecciones, vale la pena reflexionar sobre la situación actual y los principales desafíos que se centran en la recuperación de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Pero sobre todo, hacer lo posible por hacer las reformas que le permitan recuperar su rol para fortalecer nuestra democracia. Este tema lo abordamos hoy con representantes de varios partidos políticos tradicionales que han iniciado sus procesos de renovación. Tensión Venezuela-Estados Unidos. Hablando de democracia, las presiones ejercidas desde Washington para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela genera una serie de interrogantes que mantienen a la región pendientes de lo que pueda pasar. Las últimas acciones, que incluyen una ofensiva militar y la declaración de grupo terrorista al Clan de los Soles y a su líder Maduro, según lo ha calificado el gobierno de Trump, nos obliga a analizar el futuro de Venezuela, la recuperación de la democracia, pero sobre todo qué garantías hay para que no quede como en intentos pasados. Lista de ofensores sexuales. El aumento de los casos de abusos sexuales a menores de edad ha llevado al país a lograr un consenso para establecer lo que hoy se conoce como la lista de ofensores sexuales, una herramienta que permitirá tener acceso a los nombres de quienes han sido condenados por este delito. Pero será suficiente para reducir estadísticas que dibujan una sociedad que no solo ha protegido a los niños de este país. También abordaremos este tema hoy en nuestro radar. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro radar de hoy, domingo 30 de noviembre. Les saluda esta servidora Castalia Pascual, ya en compañía de nuestros invitados para arrancar este primer bloque a que le hemos denominado Renovación y Partidos Políticos. Hoy me acompaña Leonel Rodríguez Estanciola, subsecretario de la Juventud del PRD. Leonel, qué gusto tenerte en nuestro panel de invitados, sobre todo representando a la juventud del Partido Revolucionario Democrático. Gracias. Se suma también Rafael Pino Pinto, exgobernador de Panamá, de la ciudad de Panamá, miembro del Partido Popular y hoy día candidato a la vicepresidencia del Partido Popular. Agradecida y qué gusto saludarlo. Un gusto compartir Mucho tiempo de no compartir entrevistas con usted. Qué bueno que esté por acá para hablar de la realidad del Partido Popular. Así es. Y también nos acompaña Francisco Javier Brea. Él es diputado del Partido Panameñista y hoy día segundo vicepresidente de este colectivo político. Hay que arrancar contextualizando. Cada partido que ustedes representan han iniciado un proceso de renovación. Han culminado ustedes el suyo el fin de semana pasado. El Partido Popular está por hacer lo propio. Quiero empezar, Leonel, ¿cómo calificas tú, como miembro de la juventud del PRD, la situación por la que ha atravesado tu partido y que los ha obligado en estos momentos a empezar ese proceso de renovación? Bueno, gracias, Castalia, por la oportunidad. Yo creo que ha sido un proceso importante, un paso en la dirección correcta. El pasado domingo tuvimos la participación del 99% de los electores del Directorio Nacional en una fiesta democrática, con mucho respeto, con mucha unidad, en miras de ese trabajo que debemos hacer ahora como partidos políticos para reencontrarnos, primero con nosotros mismos y por supuesto que con la sociedad. En ese sentido yo creo que hay mucho optimismo en las bases del partido. Este CEN transitorio tiene una responsabilidad histórica de ver todas las cosas en las que hemos fallado. Esa derrota del 5 de mayo nos dio una gran lección y nos toca corregir. Y esa es la responsabilidad que tiene no solo el CEN transitorio, sino todos los que formamos parte del partido político, porque este es un trabajo de unidad, este es un trabajo de construir y en ese sentido el PRD se siente con mucha voluntad. Obviamente hay desafíos importantes, pero la voluntad existe en cada uno de los miembros del partido y en ese sentido creo que vamos a poder avanzar. Ahora bien, en el caso del Partido Panameñista, diputado Brea, ¿coincide la realidad del Partido Panameñista con lo que ha atravesado el PRD, que hoy día también ha procedido a iniciar ese proceso? Bueno, definitivamente coincidimos en el día en que hicimos ambas convenciones extraordinarias. Nosotros las realizamos en el Hotel del Panamá, donde se dieron cita a 1.300 convencionales, de los cuales tuvimos una participación de 92 convencionales de lo largo y ancho de este país. Y además de eso, pues se dio como ganadora la nómina número 1, con un 71%
ante un 26%, el resto en votos blancos y votos nulos. Pero más importante que nada es la imagen que nos llevamos al final de esa convención, que es una imagen de unidad. El Partido Panameñista es un partido plural, un partido que además está hoy en día conformada esta nueva directiva entre jóvenes, mujeres, autoridades electas, sociedad civil, y que miramos hacia adelante con gran responsabilidad porque sabemos que no estamos jugando un rol cualquiera, sabemos que en este momento el presidente de la Junta Directiva, Jorge Herrera, es quien lleva la cabeza del órgano legislativo, lo que nos coloca en una posición realmente muy responsable de poder llevar adelante una agenda país. Y pues miramos con mucho ánimo hacia adelante, unir este partido y volver a ganar en el 2029, ojalá Dios quiera. Rafael, ¿cuál es la situación del Partido Popular en estos momentos? Sí, ante todo, un saludo a todos los televidentes. Feliz domingo, Castalia y los compañeros que están en la mesa. Nosotros, el Partido Popular, cumplió este año 65 años de vida activa política. Una historia muy extensa y muy larga. El 13 de diciembre de este año vamos a realizar lo que es nuestro Congreso de Renovación de Autoridades. Y esta renovación de autoridades es una mezcla de personas con experiencia y juventud que se integra al partido y que se someten al escrutinio de 458 delegados que tenemos a lo largo y ancho del país. Es decir, el Partido Popular tiene presencia en toda la República. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos fortalecer el partido. Esta nueva dirección tiene una misión importante, que es ser un actor protagónico en las elecciones de mayo del 2029. Bien. Pero para eso tenemos que integrar a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres y mujeres con experiencia para poder llevar de forma exitosa lo que es la misión, que es construir la democracia. Y la democracia se construye con la participación de los partidos políticos. Son grandes los desafíos que tienen los partidos tradicionales y yo debo entrar en materia por la profunda crisis de democracia, de confianza que han tenido los ciudadanos en los partidos políticos. Esto incluso contradice los números de registro. Porque si bien la gente, cuando tú le preguntas cómo califican a los partidos políticos, automáticamente los relaciona a desconfianza y corrupción, se siguen inscribiendo en los partidos políticos. O sea, todavía hay gente que quiere, por alguna razón, inscribirse en los partidos políticos. Usted empezó su intervención, Leonel, señalando que tienen que haber aprendido errores del pasado. ¿Errores como cuáles considera usted se cometieron en el PRD? Dentro del PRD hubieron varios errores. Uno de ellos la comunicación. Podemos calificarlo como una desconexión entre las bases y la dirigencia nacional del partido. En ese sentido, el tema de las reservas puedo también señalarlo como un tema que coartó un poco la democracia que tenemos internamente dentro del PRD. Detalles así que nos afectaron y que eso provocó que aún siendo miembros del partido muchas personas no se sintieron representadas con las figuras tanto presidenciales como de la asamblea, municipios y juntas comunales. Eso es un error que nosotros tenemos la responsabilidad de corregir. Y yo veo mucha voluntad en ese sentido de que podamos hacerlo. Nuestros estatutos también debemos modernizarlos. Tenemos un partido que tiene una base de desarrollo y de progreso en este país, pero que lastimosamente hay cosas en las que nos hemos quedado estancados. Y en ese sentido nos toca a nosotros actualizar nuestra ideología, el torrijismo, al torrijismo moderno. Hoy en día han llegado a este CEN transitorio figuras no tan nuevas. Usted representa hoy a la juventud, pero al final la cúpula la está dirigiendo quienes ya han estado en el pasado y que cometieron los errores que bien usted describe. Por supuesto. ¿Cómo van a renovar usted como juventud, o qué espera para lograr una renovación genuina de su partido? Bueno, un ejemplo importante es que yo esté hoy aquí sentado. La ingeniera Balbina Herrera, nuestra secretaria general, cree en la juventud, cree en el poder y el engranaje que nosotros desde la juventud podemos darle, oxigenar a ese partido que tiene mucha gente valiosa. En efecto, hay 10 miembros del CEN, pero el PRD representa más de 500.000 personas. Ellos son pues nuestro Comité Ejecutivo Nacional y nosotros debemos respetar esa decisión. Cada uno tiene sus defectos y sus virtudes, pero en el PRD existen muchos jóvenes y muchas personas que creen en esos liderazgos y que estamos dispuestos a aportar para refrescar el partido. Gracias, Leonel. En el caso del panameñismo, ¿partido bisagra? Hoy día se señalan muchos miembros del partido que sus líderes permitieron que se convirtiera en lo que hoy es un partido bisagra. ¿Cómo esperan ustedes, como nueva dirigencia de este colectivo, cambiar esa visión, devolver la confianza y, por supuesto, recuperarse de las 2 derrotas
continuas en las pasadas elecciones. Bueno, mira, yo lo primero que te quisiera decir, Castalia, que yo creo que es más importante resaltar, la renovación del Partido Panameñista se hizo en un alto porcentaje con figuras nuevas en frente de su junta directiva y del directorio nacional. Eso es muy importante recalcar. Yo creo que la crisis de los partidos políticos hoy la estamos viviendo en Panamá, pero la vimos en algún momento en España. En algún momento Ciudadanos y Podemos vinieron a abarcar gran cantidad de lo que es el Parlamento español y posteriormente, hoy por hoy, vemos que la predominancia ha recaído nuevamente en lo que es el Partido Popular y el Partido PSOE. Yo creo que es un tema también, y lo veía en el análisis de algunas otras personas, miembros de partidos políticos, de identidad de los partidos que viene hacia adelante. Nosotros como Partido Panameñista somos el segundo partido con cantidad de inscritos de 250 y tantos mil de miembros, pero con el segundo partido con mayor cantidad de autoridades electas, llámese representantes, tenemos 14 alcaldías. Entonces el panameñista está en marcha en una transformación. El panameñista hoy por hoy juega un rol dentro de lo que es el día a día de la construcción del Estado. Y yo creo que es una oportunidad que tenemos. Yo no creo que hoy por hoy podamos hablar de partido bisagra. Lo vimos en las elecciones pasadas con el Partido Popular. Tuvieron un candidato, llegaron a tercer lugar. Y yo creo que hoy por hoy mucho define lo que vengan siendo las temáticas o las dinámicas de la elección que venga hacia adelante. Ahora bien, en el caso del Partido Popular, ¿en qué etapa se encuentran ustedes también y qué esperan lograr de cara a las próximas elecciones? Castalia, el Partido Popular tiene un gran valor. Un valor que cada torneo electoral el partido juega un papel preponderante. Nosotros, conociendo esa realidad, tenemos que volver a lo básico. Definitivamente tenemos grandes maestros como el doctor Ricardo Arias Calderón y otros líderes que en su momento jugaron un rol protagónico. Nos corresponde en esta nueva administración hacer el trabajo efectivo, eficiente y sobre todo con sentido de pertenencia de quiénes somos nosotros, qué papel jugamos en la democracia y trabajar con la juventud, con nuevas figuras para poder captarlos y poder darle lo que es una formación ideológica y sobre todo pues, ideológica práctica, no la ideología que quedó, sino una ideología práctica de lo que vivimos hoy por hoy. Hablando de ideología, ¿eso se ha perdido a su juicio? Por ejemplo, hoy, y es bueno, y es algo que lo debatamos también, o sea, más allá de los resultados de una elección y el objetivo que ustedes buscan lograr en las urnas, es la misión que tienen los partidos políticos de lograr los balances cuando hay un partido que gobierna. Porque lo que ha ocurrido, y se los digo como periodista, en los últimos años, es ver partidos que al final se alinean y no hacen la oposición sensata, balanceada que el resto del país espera para poder fiscalizar correctamente el manejo de la cosa pública. Es que yo pienso que es así. Nosotros tenemos que ejercer lo que es un rol de una oposición, pero una oposición que esté sustentada en hechos reales, no una destructiva, sino constructiva. Porque si a un mandatario le va bien, al país le va bien. Nosotros sí vamos a hacer en esta nueva administración lo que es protagonista de fiscalizar y de decir las cosas que no son y las cosas que están bien tenemos que dejarlas que pasen, porque de lo contrario nosotros no podemos estar oponiéndonos a todo, porque claro, lo que si le va bien al país no le va bien a la población en general. Y por esa razón es la oposición constructiva y beligerante, fiscalizadora y que esté en los medios de comunicación dando lo que es la posición correcta. Yo quisiera contextualizar el periodo en el cual nos encontramos dentro de este quinquenio. De una u otra manera, tenemos un gobierno que todavía tiene más presente que pasado. Porque, aunque no pareciese, estamos en una etapa muy temprana. Ahora, difícil la posición de nosotros los panameñistas desde la Asamblea, porque tenemos que entrar en esa interacción de llevar adelante a través de Jorge la conducción del órgano legislativo. Y ser oposición no significa ir en todo en contra del gobierno. Yo creo que esa es una realidad que nosotros nos toca mirar hacia adelante. Y vamos a ponerlo en ejemplos concretos. A los 10 días de Jorge haber llegado a la Asamblea, nosotros logramos llegar acuerdos con los profesores y la ministra de Educación para que volviéramos a clase. Además de eso,
este año en el presupuesto venían recortes en los subsidios de todo y cada uno de los municipios a nivel nacional. Y fueron todos y cada uno de estos temas solventados. Entonces eso es parte de jugar también un rol en un momento determinado muy distinto a lo que es ya de los 2 años y medio hacia adelante. O sea, yo creo que realmente yo siento cierta armonía dentro del órgano legislativo para poder contribuir todos de una manera en que construyamos el país. Porque al final, llámese el gobierno que sea, si a un país le va bien y hoy por hoy tenemos que apegarnos a la realidad es allá afuera, no hay trabajo. Entonces nosotros tenemos que garantizar la estabilidad jurídica para que se brinden los mecanismos para que la empresa privada pueda generar los trabajos y también la transparencia. Nosotros tenemos un compromiso muy claro de dejar una reforma al RORI en este periodo, hacer lo posible. Al final, si la que no se ha logrado porque no ha llegado consenso. Pero es que hay una realidad, La comisión de credenciales no cayó de manos de este lado de la balanza. Pero nosotros tenemos el compromiso, y Jorge tiene el compromiso de llevar ese debate hacia adelante porque es un compromiso de palabra. Y además de todo eso, también nosotros tenemos que reconocer, hace unos momentos estaba hablando con el diputado Herrera, de que se dio la orden de cierre de las oficinas de participación ciudadana. Entonces, yo creo que son pasos que se van dando hacia adelante y que corresponden a una propia agenda que ha tenido la propia Asamblea a través de la bancada panameñista. ¿Cómo lograrán ustedes en el PRD recuperar esa confianza de sus inscritos, pero sobre todo, usted inició su intervención recordando el torrijismo? O sea, el torrijismo, para lo que vemos el PRD fuera, pues quedaron los principios del torrijismo olvidados, y aquí pudiésemos enumerar la cantidad de errores que dentro del partido se cometieron y que ahora tratan de recuperar una ideología que con el paso se fue perdiendo. ¿Cómo esperan ustedes recuperar eso? Nosotros apostamos a la formación política. Lastimosamente tenemos un partido en el que en efecto tenemos la gran mayoría de la población inscrita de partidos políticos dentro del PRD, pero que son más números que otra cosa, porque hay personas, hay jóvenes que nos hemos inscrito y que hemos de manera empírica formado nuestros pininos dentro del colectivo. En ese sentido, el PRD apuesta a la formación política, una formación política moderna que vaya acorde a la realidad del país, a cuáles son los desafíos y los problemas actuales, en la que nosotros desde el PRD, en reconexión con los movimientos sociales, con las organizaciones, con nosotros mismos como colectivo, con nuestros profesionales, que son un montón, podamos, desde la ideología de Omar, poder aportar dentro de todas las esferas del país y dentro de todas las problemáticas que tengamos en cada una de nuestras comunidades. Hay otro fenómeno que ha golpeado a los partidos políticos y son los casos de corrupción. Porque aquí podríamos mencionar desde expresidentes que hoy día tienen pendientes con la justicia, como es el caso del expresidente Varela, que fue dirigente del partido por mucho tiempo, de los miembros y las figuras importantes del PRD, que también han sido objetos de investigación por hechos de corrupción. O sea, ¿cómo logramos sanear el tema de corrupción, no solamente de la estructura de gobierno que hoy día han sido investigados, sino también de las estructuras de los partidos? Mira, Castalia, yo retomo un poco las palabras de quien me antecedió en el turno. Y estoy muy de acuerdo. En los partidos hay gente buena, pero hay una realidad hoy en día en las dinámicas de la política, y yo creo que en todos lados, muchas personas quieren crédito, pero muy pocas aceptan responsabilidad. Cada una de las personas, así sea el presidente y amigo Juan Carlos Varela, tendrá que responder por sus actos ante la justicia. Un país donde no hay justicia, no hay tampoco paz social. Pero al final, yo creo que lo que nos determina es también lo que los partidos hayan dejado en la construcción de la Caja de Seguro Social, por ejemplo, que en un momento fue un legado del Partido Panameñista, de la descentralización que en su momento comenzó como una visión de Omar Torrijos y que la concretó Juan Carlos Varela en su momento. Sí, yo creo que hoy en día es más difícil cuando hablas desde el lado donde tienes que tomar responsabilidad y crédito que cuando pues estás comenzando, como quien dice, neófito en la política, pero como un papel blanco. Yo creo que hoy por hoy eso es lo que nos hace grandes como partido, el tener profesionales que han estado en el cargo, en tener una doctrina, el tener una visión de país que quieran y llevarla hacia adelante. Al final, un partido es el mecanismo por el cual uno implementa una visión de Estado y la lleva hacia adelante. Y eso es lo que el Partido Panameñista hoy Castalia, lleva. la base fundamental de cualquier organización política o económica, comercial, gremial, son los principios y los valores. Y ese es un mal que afecta
a los seres humanos de cualquier organización, llámese política, Sí. llámese de grupos independientes, de libre postulación, llámese cualquier tipo de organización. Entonces, ahí es como sociedad podemos estar fallando y es una situación real porque no podemos manifestar que un partido político, por la falla de uno de sus miembros, afecte a todo el conglomerado, porque no todos los miembros que militan en un partido político o de alguna agrupación independiente son malos. Entonces, lo que sí tenemos nosotros es que fortalecer principios y valores para poder sacar adelante el país. El país necesita urgentemente que se integren, se incorporen a los partidos políticos, gente buena, gente sana, que tenga buenos ideales y que probados y que tengan lo que es la capacidad de poder hacer las cosas bien. ¿Cómo lograr conectar nuevamente con la ciudadanía? El hacer que haya esa marcada determinación de que yo soy PRD o yo soy panameñista hasta la muerte, aunque con el candidato que sea, con ese me voy. Yo esos fenómenos los dejé de ver ya hace un tiempo. Hoy día, con las situaciones internas de los partidos, dicen, no me gusta ese partido, así que me voy a apoyar al otro, o me voy a apoyar al independiente, que es el fenómeno que vamos a abordar también. ¿Cómo pretenden ustedes conectar con la ciudadanía, pero también fortalecer las democracias internas? Y antes de empezar el programa, comentábamos un fenómeno real, que la gente que se ha inscrito en los partidos políticos, que esperó por tiempo, cuestionó en las pasadas elecciones la figura de la reserva de los puestos. Entonces, yo considero que esa figura, ustedes sabrán mejor que yo, porque yo ni tengo militancia política, conozco algunas cosas por mi profesión, eso decepcionó a un montón de gente que esperó meses, años por una posición y postularse y simplemente reservaron. ¿Eso atenta con la democracia interna o no? Mira, yo creo que habría que analizar el contexto. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, el Partido Panameñista... Ustedes reservaron posiciones. 25% de las posiciones. ¿Ustedes cuántas posiciones reservaron? Ustedes también reservaron varias 30%, posiciones. El 30% de las Claro, posiciones. pero por eso te digo, hay que analizar mucho el contexto, porque, por ejemplo, si tú me preguntas de la elección del 2019, el PRD y su conducción política en ese momento que la llevaba Pedro Miguel González, logró que esas alianzas se materializaran en mayor número de diputados, tanto para el Molirena como para el PRD, y en mayor número de autoridades locales. Yo creo que el panameñista en esta ocasión logró un mayor número de representantes que en el 2019 y logró un mayor número de alcaldes que en el 2019 igualmente. Entonces habría que analizar el contexto tal cual. Al final el panameñista, en el caso de la alianza que hizo con el Partido Cambio Democrático, solamente reservó un cuarto de las posiciones que iban a elección. Yo creo que habría que hacer con mayor detenimiento ese análisis. Si conviene, depende de las circunstancias. Dependiendo de las circunstancias, exactamente. En el caso de del Partido Panameñista, ¿qué análisis se ha hecho de si eso da resultado o no y cómo de alguna manera impacta la confianza y el fortalecimiento de la democracia interna de ese colectivo? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de esa situación y objetivamente nosotros somos muy personalmente de la posición de que hay que dejar aspirar a las personas. Claro. El PRD es un partido muy grande, con mucha gente capacitada, con mucha capacidad de ganar elecciones, porque tenemos buenas figuras. Sin embargo, el hecho de reservarle, ya sea una curul, una junta, una alcaldía, cuarta ese derecho que tiene y quizás ese optimismo, esa voluntad que tiene la persona de aspirar dentro del partido. Y es entendible porque somos seres humanos que son cosas que molestan y hay veces que dicen, bueno, si tú no me quisiste apoyar, yo me voy por el otro lado. Sí. Y eso ha afectado no solo al PRD, a todos los partidos políticos. Yo creo que la participación y las elecciones deben ser lo más participativa posible, que los que están en el engranaje de organización abran el espacio para que todo el que desee aspirar se postule y busque su voto. ¿Y qué esperan ustedes de las reformas que se debaten en este momento? Y quiero también que analicemos el fenómeno de los independientes. Para muchos, el fenómeno de los independientes y la fuerza con la que llegaron a la Asamblea Nacional podría obedecer precisamente al descontexto que generaron las reglas del juego en los partidos tradicionales. De gente que tal vez iba a postular allí, y creo que hay personas que se postularon independientes porque simplemente no los dejaron correr. O gente que iba a apoyar, iba a votar por un candidato de ese partido, pero como no postularon al que ellos esperaban, pues terminaron postulando un independiente. Es una realidad que se vivió y que se vive actualmente.
Por eso la misión de la Comisión Nacional de Reforma Electoral es sumamente importante para poder, porque las reglas del juego actuales son las que tenemos. En el caso nuestro, pues hemos tenido la oportunidad de poder sacar electos representantes de corregimiento, diputados y el alcalde de la ciudad de Panamá a través de la papeleta del Partido Popular. Sin embargo, como son reglas del juego, nos tenemos que someter a las mismas. Pero sí hay una materia por desarrollar que es la democracia interna. Porque en efecto lo que señala es cierto. Aquel que se siente que tenía el derecho para participar y se le coarta por una negociación que forma parte de la regla del juego actual, entonces se siente inconforme y salta a otro partido político. Ahora bien, lo que se busca es no solamente la paridad que siempre las mujeres hemos peleado, ahora el debate central se ha generado entre las ventajas o desventajas que tengan los partidos políticos versus los candidatos por libre postulación. ¿Qué esperan ustedes de estas reformas? Nosotros aspiramos a que haya igualdad de condiciones. Creo que las elecciones no deberían haber ni desventajas ni desventajas. Digo, al final cada quien es libre de decidir si aspira a un partido político o si aspira a recoger firmas para ser candidato independiente. Pero esta reforma deben buscar dar la mayor igualdad de condiciones para todos, tanto para los independientes como para los miembros del partido político, para fortalecer la democracia, que nadie sienta que tiene más ventaja que otro, sino que vayamos con unas reglas de juego claras que permitan a que cada ciudadano que quiera aspirar a ocupar un puesto de elección no tenga, digamos, muros o cosas que lo puedan impedir o que le den ventaja a otras organizaciones. En el caso de ustedes. Mira, yo recordaría que en 1999 solamente podías aspirar a un cargo y únicamente si lo hacías por un partido político, lo cual no era lo correcto. A mí me parece que las reformas, si bien vienen de la Comisión Nacional Electoral, evidentemente en la práctica hemos visto que al final confiere la Constitución a la Asamblea el debate de estas normas. Y lo veremos probablemente sustancialmente reformados en su momento. Ha pasado en toda y cada una de las reformas. Yo creo que lo importante que tiene que haber es, uno, el financiamiento electoral. Cómo se genera un financiamiento electoral más equitativo. Podemos verlo de una u otra manera. El que ganó, que fue el partido RM, recibía casi 3-4 veces del que quedó de quinto, me explico, ¿no? O que el Partido Panameñista, o que el Partido Cambio Democrático. Entonces, ¿cómo nivelamos la balanza? Bueno, hay quienes piden que se elimine ese financiamiento, que es lo que ha propiciado el clientelismo que también ha acabado con nuestro sistema. Yo creo que una de las cosas que tiene que haber y que se están proponiendo en esta reforma es, por ejemplo, que se incluyan nuevos mecanismos en cuanto a lo que es el récord de contables, que ya no sea solamente en libros, y son parte de las innovaciones que están trayendo que me parecen muy positivas. Yo creo igualmente en la igualdad de condiciones, creo que se garantice el ideal democrático de la participación de todos y cada uno en la medida que sea posible, y también creo en la coherencia. O sea, yo personalmente creo que si tú eres un partido político, estás inscrito en un partido político, firmas con un independiente, entonces de una u otra manera tienes que tener cierta responsabilidad con tu partido del que eres parte. Y si quieres ser independiente, pues lo eres. Entonces hay que ver la manera también de hacer que el acto democrático pues vaya con coherencia y con fluidez, ¿no? Estamos a las puertas del inicio de un nuevo periodo de gobierno, un nuevo periodo de mandato para el presidente José Raúl Mulino, que tiene que tomar en los próximos meses, arrancando el año 2026, temas sumamente relevantes y complejos para el país, que nos han dividido, que nos han polarizado y que han llevado a muchísima gente a las calles. ¿Qué rol, y quiero terminar con eso, deben jugar los partidos tradicionales hoy representados en esta mesa de cara a los desafíos que tiene el gobierno a partir del próximo 26? Bueno, nosotros desde el PRD vivimos una situación muy compleja en el gobierno pasado, sobre todo por no saber escuchar la voluntad de las personas. Y yo creo que los partidos políticos, no solo el PRD, todos tienen que ser ese medio de escucha de cuál es la voluntad popular realmente. No es un tema de vamos a llamar a que cerremos calles, a trancar el país, porque eso no es positivo para nadie. Lo que nosotros debemos aspirar como partidos políticos es ser ese puente entre el gobierno y la ciudadanía para que todas esas decisiones importantes que está por tomar el presidente Mulino sean en consenso y en base al sentir, al clamor de las personas, que sea respetada esa voluntad popular y nosotros ser ese puente que garantice eso. Nosotros como colectivo político
le deseamos lo mejor para el país. En este momento hay una situación grave que atraviesa cada uno de los panameños y esa situación tiene que cambiar. Como colectivo político, deseamos que el presidente tome buenas decisiones y que su carácter vaya bajando un poco, porque no podemos vivir en un estado de angustia, sino que al contrario, un estado de bienestar. Eso es lo que el Partido Popular y la dirigencia que va a entrar el 13 de diciembre aspiramos. Y vamos a ser fiscalizadores de que se den todos los cambios positivos para que el gobierno actual lo ejecute. Y como ciudadanos le deseamos lo mejor, porque el país necesita tener mejores días. Diputado Barea. Al final, yo me remontaría a lo que nos dicen los números. Las encuestas de opinión siguen poniendo el desempleo como una de las preocupaciones más grandes que tiene el pueblo panameño, casi en un alto porcentaje. Panamá enfrenta un momento difícil, dado la falta de toma de decisiones hacia atrás, no vamos a mencionar nombres, y yo creo que hay una cosa que yo le reconozco al presidente Mulino es que no ha tenido la hidalguía, por lo menos, de tomar las decisiones hacia adelante. Ahora, yo creo, decía Marco Aurelio, que entre más se acerca un hombre a la calma, más cerca está de la fuerza. Pero yo creo que al final, más allá de las formas, es el fondo de tratar de lograr corregir cada una de las cosas que el país tiene que corregir. Yo se lo reconozco al presidente Mulino, al igual que quien me antecedió en la palabra, le reconocemos y le auguramos lo mejor. Y los partidos políticos, pues, que seamos parte de esa construcción de consenso, de esa construcción de un debate puro e inherente de la democracia, pero además constructivo para que el país lleve las transformaciones necesarias en paz y armonía. Me quedo con sus conclusiones y quiero agradecerles el tiempo que se han tomado para venir a compartir con nosotros este bloque de Radar, analizando las perspectivas, estas reflexiones de las renovaciones internas de cada uno de los partidos aquí representados. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar hay un tema que hemos estado analizando a lo largo de la semana que terminó. La lista de ofensores, ¿cómo funcionará? ¿Por qué se hizo necesario? ¿A quién se le aplica? Pero también vamos a analizar la situación tensa que hay entre Venezuela y los Estados Unidos. Que usted siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso y gracias por seguir con nosotros en nuestro programa Radar. En este segundo bloque ya les presento a nuestras invitadas. Hoy nos acompaña Paulette Thomas, diputada, Melba Estanciola, psicóloga especialista en atención penitenciaria. Con ellas vamos a ahondar en la aprobación recientemente de esta ley que nos permite contar a partir de este momento con la lista de ofensores, una herramienta que surge en Panamá debido al aumento de los casos de violencia sexual, sobre todo a menores de edad. ¿Por qué necesitaba Panamá esta herramienta? Pero sobre todo, ¿cómo debe ser su uso y cómo va a ser aplicado? Es el tema que vamos a abordar con ustedes. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias, Castalia. Gracias por la invitación. Buenos días para todos. El recuento de cómo ha sido este proceso desde el momento que ustedes decidieron abordarlo, sumar a todos los profesionales a quienes de alguna manera venían manifestando su preocupación de este fenómeno en aumento en nuestro país. Bueno, primero tenemos que estar conscientes que este listado existe ya, es ley de la República, era la ley 244 del año 2021, que llevaba a cabo este listado como tal. Pero en el artículo 15 de esta ley permea a los victimarios porque indica que hay que preservar la identidad de cada una de esas personas, lo que hace perder el carácter de prevención, de que fuera realmente una herramienta de prevención para que los ciudadanos en general pudiéramos blindar sobre todo a nuestros niños y niñas. Yo lo que hice fue hacer los cambios pertinentes para lograr que se le diera un carácter público, porque es importante poder ubicar y delimitar las áreas de donde realmente están funcionando, donde están trabajando, donde viven estas personas que ya tuvieron una sentencia ejecutoriada, pero muchos de ellos tal vez ya cumplieron su deuda con la sociedad porque ya el fallo, el veredicto que le dio el juzgado, 15 años, 18, 20, ya cumplieron esa fecha. Pero hay un asunto aquí, porque no se trata de que ya cumpliste tu deuda con la sociedad. Estamos hablando no de un crimen X,
Estamos hablando de mancillar la vida de nuestros niños y niñas, mancillar la vida de mujeres, mancillar la vida de hombres adultos que también pueden ser objeto de una violación, mancillar la vida de una persona con discapacidad que, valiéndose precisamente de esa discapacidad, los hace más vulnerables ante ataques como este. El asunto es que simple y llanamente le damos ese carácter público para que toda la ciudadanía pueda estar tranquila y saber exactamente dónde están estas personas. Sus consideraciones, profesora Melba, de esta herramienta que nos acompaña y que le permite, no a ciertas partes, como bien lo planteaba, estaba restringida, ahora muchas personas, varios sectores pueden verificar si el profesor que van a contratar en una escuela, si la persona a la que se ha asignado una tarea que tiene que ver con menores de edad está o no dentro de una lista como esta. Bueno, indudablemente la ley y su modificación presenta una nueva visión más concienzada, mucho más productiva para lo que es la prevención de las posibles víctimas, porque ya hay víctimas, pero las posibles que todavía no han llegado, va a ayudar a autoridades, a jueces, a fiscales, a abogados, a defender la no violabilidad de la vida de niños y niñas en este país, que como bien dices, es muy frecuente lo que está pasando. La consideración básicamente es que la situación traumatogénica o el daño psíquico que se puede producir en niñas y niños, adolescentes, porque no solamente son niños pequeños y niñas pequeñas, desde bebés, que conversaba con Paulette, también hay bebés involucrados en esto, afectadas, también en adolescentes. Entonces el daño que se produce es un daño que muchas veces traspasa los tiempos y tú puedes tener una violación, un abuso a los 5 años y eso te va a afectar toda la vida. Casos donde yo he tenido, por ejemplo, pacientes que han pasado 20 años y todavía están afectadas en su comportamiento que se distorsionó totalmente desde esa época. Entonces, los efectos de esta ley no van para proteger al agresor, que creo que es algo muy importante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque se ha dado casos donde termina la condena a una persona, pero su víctima era su vecina o era la hija de un amigo que compartían, porque casos se han dado? O sea, ¿cómo aplica la ley allí, tomando en cuenta? La ley es la ley, igual. O sea, aquí lo que se trata es poder utilizar este listado como una herramienta de prevención. Ya hay un asunto aquí. Hasta la fecha, las únicas personas que tenían acceso a esta información eran los especialistas del caso, ya, o sea, los abogados, el Ministerio Público, el órgano judicial en un momento dado, para los abogados sobre todo para indagar si su cliente o la contraparte tenían algún caso pendiente al respecto. Pero ahorita yo creo que es algo que hay que destacar. No se trata, como dije hace un instante, no es un crimen X, no son las copas de un carro, no es un celular, no es una iguana. Estamos hablando de la vida de estas criaturas, de niños y niñas, la vida de mujeres que han sido mancilladas, de hombres y demás. Esto es de suma relevancia porque ese daño no se subsana. Tú vas a crecer, si eres una criatura, tú vas a crecer tratando de forjarte una vida alrededor de ese gran dolor que te crearon. ¿Y cuántas personas han guardado silencio? Yo la semana pasada empecé, a raíz de todo esto, empecé a hacer entrevistas con mujeres que han sido abusadas, que fueron abusadas cuando eran niñas, que fueron abusadas ya siendo adolescentes, y les hago una entrevista, creo que ya pronto esta semana va a empezar a salir. Y es algo muy triste. Una de ellas a los 5 años fue un tío que estaba ayudando a pintar su casa, trató de penetrarla en el baño de su casa, mientras sus padres estaban ahí. Y ella, como una pequeñita, no sabía lo que estaba pasando. Afortunadamente no se concretó, porque la mamá de esta, en aquel entonces niña, venía subiendo la escalera y estaba pidiéndole a otra persona algo. Él escuchó y la sacó del baño. Ella nunca le dijo nada a nadie. Ella creció, es una mujer de bien, tiene sus hijos, se casó, pero toda la vida vivió con el arrastre de este dolor, que ella al principio no entendía, y como cuando fue creyendo fue realmente tomando conciencia de lo que le iba a hacer este familiar. Entonces, yo creo que hay un tema aquí también que sigue gravitando sobre todos nosotros, que es la salud mental de nuestra gente, que tenemos que verla con la gran responsabilidad que requiere.
Ahora bien, justamente la pregunta es esa, si será suficiente esta herramienta para reducir Bueno, no es suficiente. una lista que dibuja una sociedad que no ha protegido Una a los sociedad niños, enferma. que apenas está empezando a tomar conciencia de que a los niños hay que creerles, que hay que atreverse a denunciar, aunque sean personas muy cercanas a nosotros. ¿Qué otras cosas son suficientes, son necesarias, licenciada, adicional a esta lista con la que vamos a contar ahora? Bueno, indudablemente ya hay una herramienta, que es el un punto de avance. partida. Es un punto de partida significativo. Pero lo más importante para poder prevenir, porque el objetivo también es prevenir, Sí. es poder hacer psicoeducación intensa a nivel de las escuelas, a nivel de la familia, porque el principal protector, pero también por la historia, el principal dañador es la familia. Entonces hay que ver los patrones de crianza, los valores con que cuando tú te vas a casar o te vas a unir con un hombre, tienes como que dice hacer una radiografía. Ya no es casarse porque los ojos son bonitos, porque tiene plata, porque es una persona X, tiene una posición. No, hay que saber realmente cuál es el fondo de la persona o de la pareja. Y en este caso no podemos hablar solamente del hombre, sino también de la mujer. Claro. Porque ambos en algún momento transgreden la norma sociojurídica de nuestro país. Entonces, la acción de prevención va dirigido a proteger la familia, a educar la familia, a darle herramientas para que detecten los cambios en el comportamiento de los niños y niñas y poder actuar a tiempo para poder denunciar. Eso es básico. Sí, porque la pregunta lógica es, sí, hoy tenemos una lista que va a ser pública, que no va a tener a ciertos sectores únicamente teniendo acceso a ella. Pero ¿de qué nos vale tener una lista si vamos a tener más gente entrando a esa lista, más condenados? Pero ahora, yo siento agregándonos a esa lista? es bien importante lo que dice mi querida Melba. Necesitamos darle la información a nuestros niños, educarlos, hacer docencia. Los niños, los maestros y profesores que son básicos también en todo esto, y las familias, porque estamos ahorita ante un panorama de familias fraccionadas, una sociedad realmente enferma, y los niños tienen que saber discernir entre lo que es una caricia afectuosa de su papá, de su mamá, de su abuelita, de su tío, de su tía o de una persona, esos tíos de cariño que son muy cercanos al núcleo familiar. Ellos tienen que saber diferenciarlo y saber hasta cuándo y hasta dónde. Y también empoderarlos para que aprendan a decir no. Esto no me gusta, se lo voy a decir a mi papá, se lo voy a decir a mi mamá, se lo voy a decir a la consejera del salón. Es así. Es que hay red flags que son muy evidentes. Desde el momento que una persona, un adulto le dice a un niño, este va a ser nuestro secreto. Los niños tienen que saber, no, esto no puede ser. Entonces, yo creo que tenemos graves problemas frente a nosotros, pero nosotros también cada uno de nosotros forma parte de la solución. No es suficiente tener un listado, no es suficiente. El caso de una familia que hizo la inversión de su vida, comprar un departamento con una muy buena área social para que su hija pudiera invitar a sus amiguitas y ellos estar siempre al tanto. Sucedió que esa niña estuvo 5 minutos o menos sola en el área social y gracias a las cámaras de vigilancia del área social se dieron cuenta que un adulto estaba acosando a esa niña. Pero los videos no eran lo suficientemente buenos para definir quién era. Pero esa familia vive en angustia, vive con temor, porque no pueden dejar a su niña sola ni al momento de que la vaya a buscar el bus de la escuela, porque tú no sabes quién es ese ser. Y el resto de la sociedad dormimos con el enemigo. Tiene derecho a saber. Pero otra pregunta, ¿y qué hacemos con esos ofensores? Muy bien. Porque importante señalar, la lista de ofensores es para las personas que sean condenadas por ese delito, no el que esté en proceso, el que esté en investigación. No, yo preguntaba, y en tiempos de redes sociales, ¿cómo controlamos de que no se haga fiesta en que aparezcan en cadenas de redes también sociales? hay que hacerlo con una gran responsabilidad. ¿Cómo hacemos uso correcto de eso? Pero sobre todo, ¿qué hacemos con esos individuos? Usted su experiencia en sistemas carcelarios. O sea, ¿qué pasa con ese ofensor? ¿De qué me vale que haya pagado cárcel por un delito tan grave como este si sale igualito? O sea, ¿qué tipo de tratamiento recibe una persona? Mira, yo creo que es una pregunta clave. Me la he puesto a pensar, la analizo todo el tiempo. El sistema penitenciario
tiene la variabilidad de personas que violan la norma, ¿verdad? Que han sido sentenciadas. Estamos hablando de los ofensores sexuales que son sentenciados. ¿Qué hace el sistema penitenciario? Yo no lo enfocaría en el sistema penitenciario porque decimos el sistema penitenciario no sirve. Yo lo enfocaría en las políticas de Estado. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y te digo que trabajé tantos años allí para que el sistema penitenciario cumpla su misión que establece la Constitución Política de la República, que es la defensa social. Ahora, esos ofensores llegan condenados por 20, 5, 10, 15 años, los años que sean. Van a estar encerrados. ¿Pero qué tratamiento se les da? No se les da tratamiento, porque ahora la cosa está peor. Ahora los psicólogos que trabajan en las cárceles, los trabajadores sociales, o sea, lo que conocemos como el equipo interdisciplinario, entre comillas, ahora están dedicados a hacer cumplir lo que es el juez de cumplimiento, que les pide las evaluaciones para darles la sentencia con las rebajas de pena, etcétera. O sea, la función primordial del especialista ahora se ha dividido más. Claro. Por lo tanto, ellos no están dedicados a la rehabilitación. Pero otra cosa histórica es que Panamá no invierte en rehabilitación. Panamá lo que hace es que encierra a la gente, encierra a los técnicos, les limita su trabajo, no les da herramientas y por lo tanto cuando ellos salen nuevamente a repetir lo mismo. Sí, porque al final la pregunta lógica es, la lista debe surtir un efecto de prevenir, pero la lista no controla a ese individuo que no recibió un tratamiento a volver a incurrir en el mismo delito. Sí, porque aparte hay un asunto muy importante aquí, hay un asunto bien importante aquí. Una persona que siente placer al tener relaciones sexuales con una criatura, con un menor de edad, es muy difícil resocializarlo porque obviamente es un depredador sexual cuya naturaleza enferma lo va a orillar a ir siempre en búsqueda de su próxima víctima. Entonces, también ahí tenemos un grave problema, tenemos una gran carencia de especialistas en el caso. Estamos carentes de psicólogos clínicos, estamos carentes de psiquiatras forenses, tenemos 2 psiquiatras forenses de frontera a frontera para todos los casos que se dan en la geografía nacional. Fíjate, ¿Cómo le hacemos? Yo creo que una de las cosas importantes en este tema de qué hacer con los ofensores es que esta ley busca realmente disminuir, evitar y que proteger a la familia. Sí, porque la gente lo ve como una sanción moral, social. Sí, pero tenemos que ver el daño psicológico, el daño psíquico, sus efectos a lo largo de los años. Entonces, ¿qué hacer? Busca prevenir. Entonces, ¿qué hay que ver? El sistema penitenciario puede invertir, el Estado, en investigar cuáles son los perfiles de estos criminales. Y los va a tener ahí por años. Y puede hacer estudios, puede hacer evaluaciones psicoforenses, puede hacer intervenciones en función de una evaluación psicológica. ¿Y tiene tratamiento? Es que vas a tener que ver en función del individuo. Nosotros no podemos generalizar en los ofensores, porque acuérdese de la unicidad del cerebro. Cada persona es única en el universo, pero tiene factores coadyuvantes en su formación. Familias fracturadas, como decía Paulette, temas de droga, temas de tergiversación, baja regulación emocional. Son diversos la parte detonantes. Cognitiva no funciona en todos igual. Entonces los niveles son diferentes, pero eso no implica que casualmente podamos levantar información que pueda ayudar a la sociedad a detectar que un hijo que está naciendo en un seno, entre comillas, por amor, entre comillas, los hijos nacen por amor, ¿verdad?, puede estar teniendo alguna dificultad en su proceso de crecimiento y maduración. ¿Y cuáles son esos indicadores que nos están dando que ya se están dando distorsiones? Entonces allí hacemos prevención. Pero eso no lo vamos a poder hacer jamás si no nos dedicamos a hacer los estudios. Pero bueno, hemos dado un paso importante, Paulette, y yo sé que la comisión tiene pendientes también crear leyes y herramientas que ayuden a proteger a nuestros niños y niñas en el país, tomando en cuenta las situaciones tan difíciles, incluso donde el país ha salido a protestar por lo que consideraban falta de leyes que nos protegieran. ¿Qué otros desafíos tenemos como sociedad en esta materia? Bueno, vuelvo y repito, yo creo que aquí hay un asunto que es medular, la familia.
la familia. Tenemos ahorita vivimos en un entorno de una sociedad realmente enferma, que lo peor de todo esto es que ha normalizado la violencia. Y eso es algo que no debemos permitir. Tenemos que poner un alto. No podemos seguir normalizando que esto está sucediendo. Porque hicieron un tumbe de drogas aquí, ahorita viene la matanza. Ok, ya cuando empiezan a salir los saldos en rojo de panameños que ya no están en este plano de la vida, decimos, bueno, es que es lógico, imagínate, y no podemos estar pasando juicios a la gente así por así tampoco. Entonces yo creo que es momento de hacer docencia, exacto, de educar, de trabajar en nuestras escuelas, evaluar. Pero necesitamos que en nuestras familias, necesitamos empoderarlas y que en cada una de nuestras familias, cada quien empiece a cumplir el rol que le compete. El papá, la mamá, la abuelita, el abuelito, los tíos, porque somos un núcleo y como tal tenemos que sobrevivir porque somos la base real de la sociedad panameña. ¿Cuáles son los principales desafíos? Fíjate en esto que acabas de decir, que ella acaba de decir. Uno de los grandes problemas que tiene Panamá es el tema de la violencia doméstica intrafamiliar. ¿Es así? Entonces esos son los modelos que estamos tratando de ver cómo vamos a hacer para evitar que siga esa violencia. Y para eso hay que educar. Pero es que a la hora igual, a la hora de la hora, mi querida Melba y Castalia, también el índice enorme de niñas embarazadas. ¿Qué sucede? Cuando uno va y visita ese núcleo familiar, te das cuenta, ok, la niña se embarazó a los 12 años o a los 13 años, pero cuando vas y conoces a los papás, te das cuenta que la mamá también se embarazó a los 13. Son patrones, comportamientos ya adquiridos, aprendidos, y tenemos que ponerle un punto final a esa situación. Una de las cosas que creo que tenemos que hacer es ayudarnos todos. Sin duda. ¿No? Entonces, Sin no duda. solamente la familia, sino educar también en las escuelas. Ayudar a los docentes a perder el miedo al proceso de judicialización. Claro. Porque en un estudio que hicimos hace reciente sobre el abuso sexual en las escuelas y el conocimiento que tienen los docentes, muchos de los docentes no conocen realmente o conocen que hay protocolos, pero no se les han explicado. Entonces es importante que el Ministerio de Educación invierta en preparar a sus docentes para que ellos puedan prevenir también desde las escuelas. Ya estaríamos trabajando casa, o sea, familia, escuela. Y el otro tema es el Estado, porque esos ofensores van a llegar al sistema penitenciario porque es por los que están sentenciados. Entonces, allí lo más importante es preparar el equipo y las estrategias metodológicas para invertir en detectar cuál es el riesgo, cuál es el nivel de riesgo de los ofensores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Casualmente con ellos mismos, porque ellos son los que nos van a decir cuáles son los factores interactuantes que cada uno rodeó para poder prevenir entonces y establecer políticas de prevención en áreas de salud mental. Importantísimo. Sí, al menos en estos momentos nosotros como sociedad nos atrevemos ahora a abordar estos temas en espacios como este. Antes se quedaba en el secreto de la familia Así es. y en la memoria y el dolor de la víctima que aunque pasen todos los años jamás logra recuperarse del impacto de ser víctima de un delito sexual, sobre todo cuando su victimario es una persona cercana. Esa herida nunca se sana. Creo que como sociedad hemos dado los pasos importantes. Uno, para aceptar que tenemos un problema, Exacto. para exigir las herramientas que necesitamos. Correcto. Y para debatir los temas cuando sean necesarios. Por eso yo les agradezco muchísimo haberme acompañado en este bloque. Vamos a ver cómo inicia el ejercicio, cómo nos adaptamos, qué resultados da, pero sobre todo yo me inclino por seguir la línea de lo que acabamos de abordar con la licenciada Melba, que es qué tipo de seguimiento le estamos dando a los ofensores. Así es. Gracias por acompañarnos. Vamos a Muchísimas la pausa, gracias. pero al regresar, bueno, nos vamos al plano internacional. Esta última semana la ofensiva de Estados Unidos hacia Venezuela se ha incrementado. ¿Cuáles son las posibles salidas del conflicto? Vamos a estar hablando con analistas que se conectan internacionalmente, viendo desde fuera las salidas de Nicolás Maduro, y por supuesto estará con nosotros también la ex canciller Erika Moines para hablar no solamente del rol de la región, sino también el de Panamá en este momento tan tenso entre Estados Unidos y Venezuela. Estamos de regreso en Radar. Gracias por continuar con nosotros.
Y la situación en Venezuela nos obliga a analizar en este bloque la situación de este país suramericano, tras las presiones ejercidas desde Washington por el gobierno del presidente Donald Trump. Para analizar, entrar en contexto, la situación y las posibles salidas y los escenarios para la transición democrática, nos acompaña esta mañana Erika Moines, ex canciller de la República, a quien le agradezco muchísimo, ex canciller, que nos acompañe en este análisis. Y conectamos hacia Estados Unidos, este enlace internacional. Quiero agradecerle y darle la bienvenida a nuestro invitado, Esteban Gervasi, analista político venezolano, consultor político y experto en manejo de crisis. Esteban, qué gusto tenerte y bienvenido a nuestro programa Radar. El honor es mío y el gusto es mío de estar con dos personas muy conocidas que sigo en la política panameña porque tengo muchos amigos y familia en Panamá. Y no solamente nuestro vínculo histórico con Venezuela, que jugó un rol importante cuando Panamá sumido en una dictadura. Muchos panameños buscaron refugio en este país, sino también por una comunidad venezolana importante residente hoy en Panamá. Nos obliga a analizar, porque toda América Latina, Esteban, está muy pendiente de lo que vaya a pasar en los posibles escenarios. Quiero empezar contigo y que nos des un contexto de cuál es la situación a tu juicio en estos momentos con Venezuela y si al final surtirán efectos o no esta estrategia ofensiva y presión económica que ha ejercido Estados Unidos en los últimos meses. Sí, el caso de Venezuela, que tiene algunas similitudes con el caso de Panamá en el pasado y otras partes de Latinoamérica, es un caso mucho más complejo porque por primera vez se agrupa una cantidad de graves delitos que no solo son el tema del narcotráfico, sino en Venezuela se gestó toda una arquitectura criminal que ha llevado a que el presidente Trump, con su nueva doctrina, que es una doctrina superior a lo que era la doctrina Monroe de 1830, lleva a que él ataque a los enemigos internos de América dentro del continente americano. La doctrina Monroe era América para los americanos defendiéndonos de los europeos, pero la doctrina Trump va más allá, es defendiendo Américas de los enemigos internos, y entre esos enemigos internos precisamente está el narcotráfico. Pero hay algo que se dice poco, que en la política interna de los Estados Unidos, yo que tengo una actividad diaria y profesional aquí en la política, hay una cantidad de cosas que Venezuela ha causado en toda la región. Y le voy a poner un ejemplo. El robo de las elecciones electorales a través de una estructura que formó Hugo Chávez con la inteligencia cubana, que creó una cantidad de compañías que se han utilizado para el robo de las elecciones, y en el 2020 parte de ese fraude electoral se generó desde Venezuela. Esa investigación de ahorita se conoce poco, pero es real. Y es una investigación federal que llevan dos fiscales nombrados especial y una especie de SAR para la investigación del proceso electoral. Otro caso que también lleva a Trump a actuar de esta manera con la fuerza es el tema del espionaje. Tanto China como Rusia han utilizado a Venezuela como un centro de espionaje, no solo el Pentágono, sino a muchas compañías, industrias, y eso se hace a través de unas conexiones de un cable submarino. Hay 3 cables, y eso tampoco se sabe poco. Hay otro tema, que es el tema de la arquitectura que utilizan los bancos y toda esta estructura de criptomonedas, que se le ha perdido el control por parte de la autoridad norteamericana y se está recuperando. Y además ustedes conocen el caso del Tren de Aragua, el caso de toda esa operación que se hizo de manera masiva para invadir Estados Unidos. Gracias. Es un caso bastante complejo. Gracias, Esteban. Quiero escuchar la opinión de la ex canciller sobre estos escenarios que bien nos ha planteado Esteban. La situación actual incluye varias acciones: las presiones económicas, las presiones estratégicas de inteligencia y una adicional, el declarar los grupos terroristas al Cartel de los Soles, del cual Estados Unidos señala a Nicolás Maduro como su líder. Sí, yo creo que es importante
Cuando uno ve clips como el que estaban pasando de Maduro bailando los Beatles, por el otro lado, que si hay un portaaviones, o sea, primero para entender dónde estamos. Y hay 3 elementos que han pasado que son distintos, digamos, de los últimos 20 y pico años que han vivido bajo un régimen. Uno, la recompensa. La recompensa que había desde el 2020, que estaba en 15 millones, la subieron a 25 y hoy en día son 50 millones de dólares. Cuando uno pone 50 millones de dólares, más que presión, ya Estados Unidos está simbolizando quiero un cambio de régimen. O sea, eso es directamente, está diciendo eso con ese establecimiento de una recompensa tan alta. Lo segundo, los ataques que han habido en embarcaciones en el Caribe, ya van entre 20 y 22, ese tipo de ataques que realmente ha sido criticado por muchos aliados, incluso han dejado de compartirles inteligencia, nuevamente es algo distinto y una fuerza de presión. Pero presión a través de qué, y es el elemento más importante, la movilización de Estados Unidos de su fuerza militar. ¿Qué pusieron? En Puerto Rico, F-35, el portaaviones más grande de los Estados Unidos, el Gerald Ford, está ahorita mismo en el Caribe. En República Dominicana también tuvieron un acuerdo y están bajando y están volando jets y además los están llenando de combustible. ¿Cuánto le cuesta eso a Estados Unidos? Lo que he escuchado informalmente es que estamos hablando de 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares, adicionalmente, cada día les cuesta por lo menos 10 millones de dólares. Esto no es algo como voy a meter presión, o sea, esto ya son acciones muy contundentes que se han desarrollado entre 60 y 90 días, que ponen un contexto de un impasse muy fuerte. Ahora bien, ¿cuáles son los escenarios de las posibles salidas? Porque la gran interrogante que nos hacemos todos en la región es, ¿qué debe imperar? Si al final amerita una intervención que, por ejemplo, para los panameños nosotros decimos, no, los venezolanos no tienen idea de lo que es una invasión. ¿Cómo lo ves, Esteban, esos posibles escenarios de salida? ¿A través de una intervención o a través del diálogo? ¿Ve usted finalmente a Nicolás Maduro aceptando un diálogo y su salida de Venezuela? Bueno, yo creo que lo que sí no podemos evitar es que las fuerzas norteamericanas estén en Venezuela y se queden por un tiempo. Y voy a explicar por qué. Porque lo que dije en el primer segmento de mi intervención es que en Venezuela hay una cantidad de elementos que deben ser eliminados desde lo interno. No es solo un tema, la salida de Maduro puede ser muy diplomática o puede ser muy traumática. Pero el problema es que después de esa salida de la cabeza del cartel de Los Soles, debe haber una operación de limpieza en Venezuela. No estoy hablando de limpieza de humanos, sino que hay una cantidad de aparatos electrónicos, hay unos misiles de mediano y largo alcance iraní en el estado de Aragua, cosa que se conoce muy poco. Se ha denunciado, pero la prensa no le ha dado el peso a esto. Hay unos radares chinos instalados en Paraguaná y en el estado Guárico. Entonces, todo lo que eran los radares de la DEA que estaban en el oriente del país fueron eliminados. Eso hay que reinstalarse. Hay tantas cosas que debemos retomar para la seguridad no solo de Venezuela, sino del continente. Y eso es lo importante. La salida de Maduro no la conocemos, porque se dice que el presidente Trump el día del miércoles en la noche, dialogó con él. No se sabe si es verdad, nadie lo ha podido probar, pero el presidente Trump es el que tiene la última palabra, porque ya catalogado como una entidad FTO, que es una organización terrorista global, ya el título que precisamente le da, que es el 1189, le da ese poder al presidente de los Estados Unidos, bajo acuerdos internacionales en materia de terrorismo, que hay más de 19 acuerdos que se han firmado de los años 60. Entonces, no sabemos al final si Maduro decide irse por la buena o que el presidente Trump active una fuerza letal y lo elimine. Pero lo que sí le puedo garantizar que Estados Unidos se debe quedar un tiempo en Venezuela para eliminar
ese peligro que existe para la región. Ex canciller, ¿qué salidas ve usted? Posibles salidas a esta situación. Sí, aquí hay dos temas distintos. Primero vamos a hablar de las opciones de Maduro. Maduro tiene tres opciones. Número uno, un exilio. Por la situación legal y por las demandas que él tiene internacionales, también tiene casos en Estados Unidos. Son pocos los países que le pueden siquiera dar un asilo técnicamente. O sea que él estaría limitado probablemente a un Irán, a un Nicaragua, a un Rusia. O sea, son limitadas las opciones. Eso sería en el evento de que él decidiera exiliarse. La segunda sería una transición negociada. Arregla con Washington y les dice, bájenme las sanciones y nosotros nos vamos a comprometer a hacer pasos para hacer una transición democrática. Esto ya se ha tratado en el pasado. Honestamente, los diálogos con Maduro normalmente son monólogos. Barbados, México, incluso Estados Unidos, España, o sea, todo esto se ha dado, pero bueno, si a él yo creo que le dieran el espacio de seguir en un diálogo, él creo que tomaría esa opción. Y luego está la opción que creo que él se está cerrando, que es atrincherarse. Maduro, donde está más seguro, es en el Palacio en Caracas. Él tiene aún a los militares de su lado, liderados por Diosdado Cabello, que quieren mantenerse allí o se sienten más seguros por las situaciones que hemos comentado. Tiene una línea, él todavía tiene vínculos con Cuba, que lo ayudan a mantenerse en el régimen, con Irán, etcétera, con varios que le dan apoyo externo, lo que ayuda a que permita mantenerse o su solución más segura, seguir ahí. Entonces, por eso es que vimos hace un par de semanas, cuando él hizo todo este show de la capacidad y la presencia militar que había en Venezuela y sacó a todo el mundo diciendo, de alguna manera, esa fue su respuesta. Yo de aquí no me voy. Pero hay una circunstancia muy puntual. Si bien es cierto, a lo largo de las últimas semanas que hemos escuchado analistas y otras figuras políticas opinar al respecto, señalando que inevitablemente se va a dar o se podría dar una intervención militar, aunque desde Washington se envía mensajes que siempre estarían dispuestos al diálogo, a la conversación. Sin embargo, ¿cuánto tiempo puede durar esa estrategia? Tomando en cuenta que en la medida que desde Washington mantengan las presiones económicas, más es el deterioro político, humanitario y social en Venezuela. O sea, los venezolanos no pueden aguantar un tiempo muy largo. Esteban, no sé usted qué considera. Fíjense, yo creo que ni a Nicolás ni al presidente Trump le importa el pueblo venezolano. Al presidente Trump lo que le importa es la estabilidad de la región y la seguridad de este país, de Estados Unidos. Y el presidente Trump tiene una dinámica interna y tiene unos graves problemas en este país, como el caso de la economía. El presidente Trump logró de sus dos ofertas de campaña, uno que fue el tema de cerrar la frontera y la seguridad del país, que lo está logrando y ya tiene una victoria sobre ese problema, pero en el caso de la economía no ha podido todavía, es un proceso más lento, lo va a lograr, pero es un proceso más lento. Pero aquí hay un tema interno de los Estados Unidos que son las elecciones de medio término, que comienza la campaña en los primeros días de enero. Ya empezó realmente, pero se va a agudizar a partir de enero. Y eso es en noviembre del año que viene. Y está en juego el poder de ambas cámaras y de algunas gobernaciones. Si el presidente pierde ambas cámaras, su gobierno lo que va a durar son 2 años. Si mantiene y gana, porque ha logrado controlar el caso de Venezuela, porque eso llevaría el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, estabilidad en la región, mejores relaciones con muchos países, incluyendo Panamá. Entonces, es un beneficio. Pero a medida que pasan los días, el único que gana aquí es Nicolás Maduro. Yo estoy de acuerdo con la ex canciller, con Erika, lo describió perfectamente. Lo que pasa es que no hay un timing correcto para una salida. Yo sí creo, lo que dijo Erika, totalmente correcto, la tercera opción, que es que Maduro se va a trincherar, porque Maduro está llevando al presidente a que use la fuerza letal.
Y eso tiene un costo altísimo en materia diplomática, en materia económica y en materia política internamente. Y lo estamos viendo con artículos, con opinadores, con la comunidad internacional, con las compañías aéreas, que hay ahorita cerrado el espacio aéreo. Eso tiene un costo económico, pero además un costo social altísimo. Y mientras tanto, la sociedad venezolana paga los platos rotos y sigue empobreciéndose. Yo no sé si ustedes saben que Venezuela tiene una economía donde está dolarizada informalmente y ya la inflación es en dólares, no es ni siquiera en bolívares. Ahora bien, ¿qué rol tiene que jugar la diplomacia internacional, sobre todo en la región? No olvidemos que la segunda semana de diciembre, el 10 de diciembre, creo que no me equivoco, se le otorgan a Corina Machado este Premio Nobel de la Paz. Uno, ¿cómo incide una circunstancia como esta? Y también, Erika, un poco, ¿qué rol tienen que jugar los países en la región para ser garantes también del esfuerzo que se está haciendo para que Venezuela recupere su democracia? Sí, yo creo, recapitulando lo que comentábamos un poco ahora, las opciones de Washington son negociar con el régimen, que lo que hablábamos y que, ojo, no lo han descartado. A ver, técnicamente Estados Unidos, el Senado trató de limitar los poderes del presidente Trump de que pudiera hacer una intervención y falló, lo que significa que técnicamente tiene la posibilidad de intervenir cuando quisiera. Pero más allá de eso, si decide o no hacer una negociación, él no lo ha descartado. O sea, tan cerca como hace, me parece, 3 días, él dijo en televisión, yo no he descartado hacer una negociación con él. O sea que creo que todas las cartas, digamos, están aún en la mesa y si bien hay una presencia militar fuerte, la decisión política, tengo la impresión, aún no se ha tomado. La segunda sería simplemente continuar con la presión, mantener la presencia militar, seguir a ver si ellos de alguna manera empiezan a erosionar. Y la tercera es esta intervención militar. Entonces ahora tú preguntas, ¿y cómo reaccionamos todos respecto a esto? Yo creo que parte de la conversación y lo que escuchaba Esteban, que es muy importante pensar es, esto no es tan sencillo como decir intervienen o no. Exacto. Más allá de que estamos hablando de una guerra y de que miles de personas van a morir, vimos en Irak, yo no sé si recordarán, pero cuando Estados Unidos entró en Irak, luego entró en una cosa que se llamaba batificación, que era esencialmente quitar al partido gobernante y fracasaron. Porque cuando uno quita el poder en Venezuela, hay ELN, hay Hezbollah, hay no solo el cartel, no solo el Tren de Aragua, etcétera. Entonces, cuando uno quita y deja como este vacío de poder, realmente sería una situación de criminalidad y de peligrosidad enorme también. Entonces, es muy importante no tomar, o sea, esto es un tema súper complejo que no se puede tomar a la ligera. Como comunidad internacional, ¿qué es lo que podemos hacer? Y particular como panameños. No podemos ser panameños sin estar y simpatizar con el dolor venezolano, que tienen más de 2 décadas de vivir esto. O sea, no han visto el sol, esto ha sido erosión y erosión democrática. Y si me permiten mi apreciación personal, yo creo que de lo que está pasando algo tiene que suceder. Porque si de esto salimos y él sigue exactamente igual como está, no veo una situación en el futuro que lo vaya a hacer cambiar. O sea, realmente esta es la escalada de presión más fuerte que hemos vivido. Y tú tienes ahora, a ver cuáles son. El rostro de la operación, el rostro de la oposición es la Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado se ganó el Premio de la Paz, en tanto que del otro lado tienes un dictador reconocido por todos, incluso por él mismo como dictador. Entonces, para mí, el rol nuestro de panameños y de comunidad internacional es con el pueblo venezolano. Ayudar, apoyar a lo que ellos quieren, en la medida y entendiendo las consecuencias que no solo tienen para ellos, pero que tiene para toda la región. Esteban, ¿qué espera usted del rol que tiene que jugar la comunidad internacional en este momento, como bien lo plantea? Es el escenario donde, por decirlo de alguna manera, más acorralado se ha tenido a Nicolás Maduro. Sí, fíjense, Panamá mantiene la prueba de la soberanía del pueblo venezolano en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Sí.
Yo no sé si ustedes saben que ahí reposan las más de 28.000 actas que prueban la elección del 28 de julio del 24. Eso es importantísimo, porque eso es sagrado. Eso es la voluntad popular de un pueblo. O sea, ya Panamá ha cumplido un rol importante y le agradecemos a su presidente, a ustedes, a los cancilleres, al pueblo panameño, porque además ustedes han recibido a miles y miles de venezolanos que le han permitido integrarse en esa sociedad y han sido testigos de gente buena, por supuesto. Siempre hay que se filtran algunos personas con malos hábitos y con mal comportamiento, pero la inmensa mayoría del pueblo venezolano es gente noble, gente amigable. Hemos sido un pueblo que hemos recibido. Y Erika lo dice completamente claro. Nosotros, la comunidad internacional debe intervenir, alinearse, porque estas estructuras criminales, si uno deja que Maduro se mantenga o haya lo que llamamos un cartel light, en un futuro ese virus va a seguir creciendo, ese cáncer. Estamos viendo el caso de México, que es un caso gravísimo, el mismo caso de Nicaragua. Tenemos un proceso en Honduras, tenemos procesos en todos lados. El caso de Ecuador, que aunque esté no gobernando, hay una lucha férrea contra los carteles, porque es que los carteles ya no son los carteles que estábamos acostumbrados de los 70 y los 80, que traficaban droga y buscaban una metodología y se quedaban en toda esa operación. Ahora los carteles trafican personas, trafican armas, se meten en compañía, deciden quién es el gobernador, quién es el alcalde, quién es el presidente de una nación. Sí. O sea, los carteles se apoderaron de la formalidad de lo que es un Estado, de la diplomacia. El cartel de los soles tiene un departamento diplomático. Las Fuerzas Armadas venezolanas está en su totalidad, y ahí coincido con Erika, que es una estructura criminal tan poderosa que definitivamente debe haber un conflicto para la salida, no lo podemos evitar. Y eso último que usted plantea, Esteban, me lleva a otra pregunta y quiero ya ir finalizando este bloque con esta etapa. En base a un escenario tan complejo donde la comunidad venezolana, Venezuela, está polarizada totalmente, infiltrada también por grupos dedicados al crimen organizado, al narcotráfico, los niveles de pobreza, la crisis política y económica agravante. ¿Cuán complejo podría ser esa transición a la democracia y cómo debería ser ese paso? Inicio con usted, Erika. Sí, yo creo que el equipo de Edmundo, que fue el que ganó realmente las elecciones en Venezuela, junto de María Corina y el resto, han estado trabajando incluso recientemente en un proceso de transición y cómo se vería. Nuevamente, esto no es fácil. Sea lo que sea y sea la forma que tome todas las opciones que hemos hablado, esto va a ser un proceso muy duro y desestabilizante para toda la región. Tanto así como que, por ejemplo, hablábamos nosotros de los ataques que han habido en embarcaciones. El tránsito de la droga ahora está siguiendo otras rutas y está desestabilizando otros países porque por donde iba normalmente ahora no puede. O sea, y lo mismo pasa con la migración, etcétera. O sea, cualquier cosa que pase en Venezuela va a tener una repercusión directa en toda la región y de esa manera, entendiendo, uno, el dolor que han vivido por más de 2 décadas y dos, que una transición, entendiendo nuevamente que ya tenemos experiencias internacionales, esto no es fácil y por todos los grupos que hay infiltrados, grupos terroristas, grupos de carteles, etcétera, que tiene que haber un manejo para que no sea ese espacio de poder se tome realmente de una manera o una fase que pueda ser incluso peor. Esteban, ¿cómo logramos esa transición en medio de la complejidad que bien usted ha descrito? Fíjense, este es un paciente que está en terapia intensiva que se llama Venezuela y hay que tomar medidas y darle prioridad. Hay que atender la emergencia social, hay que estabilizar el país. Yo lo veo como una transición supraconstitucional, porque además nosotros tenemos un problema más grave, que la Constitución de 1999, que fue aprobada por una inmensa minoría, aunque parece contradictorio, ahí no participó ni siquiera el 30% del padrón electoral
y fue votada por muy poco porque fue manipulada por Hugo Chávez con una constituyente que también fue ilegal, se derogó la constitución del 61, tendríamos que ir a un periodo especial, supraconstitucional, de estabilización y reconstrucción del país para llegar a unas elecciones limpiando lo que es el registro electoral y el registro civil, que por cierto está en manos del castrismo, porque lo primero que hizo Hugo Chávez fue entregarle nuestra nacionalidad a la isla de Cuba, y ellos son los que controlan no solo el registro civil, sino el registro de la propiedad. Entonces, tenemos que pasar un periodo de 1 año y medio, 2 años estabilizando el país. Realmente hay unos planes muy concretos que ha hecho María Corina con su equipo y otros grupos y otras naciones, donde se está planificando absolutamente todo al detalle. Pero eso no quita que, como lo bien lo dice Erika, ahí está no solo la mafia albanesa, está Hezbollah, Hamas, Boko Haram, está China, está Rusia, en Rusia tiene el grupo Wagner. O sea, hay una cantidad, hay que recordar que nosotros somos el patio liberadero de la FARC, disidentes, del ELN, de los garimpeiros, de la minería ilegal, de los carteles de drogas mexicanos, hondureños. Entonces, hay que ir a un periodo especial donde hay que estabilizar el país, recuperar las instituciones. Todos los gobernadores de Venezuela, que son 23, los 335 alcaldes y todos los miembros de la Asamblea Nacional fueron elegidos en elecciones que no fueron reconocidas por la comunidad internacional, porque fueron las mismas elecciones que desde el 2015 fueron eligiendo a Nicolás Maduro, una asamblea constituyente y una cantidad de cosas, y el alto mando militar, que son totalmente espurios y fueron escogidos por una trama de corrupción y puestos a dedo según los intereses del cartel de los soles. Entonces, lo que dice Erika es totalmente cierto. Esto es extremadamente complejo. Creo que María Corina y su equipo tienen una visión muy clara, y Estados Unidos, que la tiene, ha ido aprendiendo y entendiendo ese cáncer que va mutando diariamente, y hay que erradicarlo definitivamente de una vez, porque si no va a seguir creciendo en la región, va a seguir siendo apoyado por el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y toda esta comunidad corrupta internacional que apoya este sistema perverso del narcoterrorismo. Esteban, te agradezco muchísimo tu participación esta mañana, ayudarnos a entender la situación de Venezuela, el desafío que tenemos en este momento como región. No sé, Erika, si quiere decir algo para finalizar este bloque. Sí, bueno, yo concluyo nuevamente con la idea de que como panameños tenemos que estar pendientes, tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano. Yo creo que en este momento el pueblo más cercano y que vivió más cerca de esto son los panameños. Entonces, estar muy pendiente y entender la seriedad de lo que está pasando en este momento, y saber que cuentan con nosotros. O sea, que realmente aquí vamos a estar y aquí vamos a poder apoyar en lo que se pueda en estos duros y difíciles momentos. Es canciller, agradecida. Le agradezco muchísimo acompañarme en este radar. A ti, Esteban, bueno, seguimos en contacto. Gracias por tu participación y por tu análisis tan atinado. Gracias y bendición al pueblo panameño. Agradecido como venezolano. Vamos a la pausa. Hay más que compartir, sobre todo nuestras conclusiones y la caricatura de nuestro querido Hilde. Estamos de vuelta en Radar y estamos listos para compartir la caricatura de Hilde, que se ha inspirado en el primer bloque donde hemos hablado de la renovación de los partidos políticos. Aquí estuvieron bien representados el PRD, el panameñismo y el Partido Popular, pero bueno, Hilde se ha concentrado en el Partido Revolucionario Democrático, que acaba de realizar esas elecciones internas. Parece ser transitorio. Oiga, Hilde, a usted sí le gusta meterle uno en problema. Aparece alguien que se parece a la ingeniera Balbina Herrera. No tanto, Hilde, no tanto. Y alguien que simula al
señor Omar Torrijos Herrera, que sale de allí muy preocupado porque la señora Balbina está desenterrando algo a los líderes. Ahí está, y con una colita, ha puesto una colita de dinosaurio a la ingeniera Balbina, y pregunta el que se parece al señor Omar Torrijos Herrera, ¿nos estará desenterrando o enterrando más? Bueno, al final el PRD está apelando al sentido nacionalista y perredista, pero sobre todo torrijista, así que vamos a ver cómo le va en esta misión. Es la renovación justa y necesaria del PRD y el resto de los partidos como parte de nuestra democracia. Y estamos listos para compartir nuestras conclusiones. Precisamente, los partidos políticos tradicionales han iniciado sus procesos de renovación interna en medio de sus crisis internas que tienen que recuperar la confianza de sus membresías y de los ciudadanos. Aprender de los errores del pasado, como lo dijeron en esta mesa, conlleva además garantizar procesos internos democráticos, eliminar los clanes, roscas y cacicazgos que han acabado con las ideologías partidistas y con los roles que tienen que jugar en nuestra democracia. Por otra parte, la lista de ofensores llega como una herramienta de prevención ante las abrumantes cifras de violencia sexual. La lista, si bien alerta a la comunidad dónde están los condenados por este delito, no impide que el ofensor vuelva a actuar. Es por ello que serán necesarias otras políticas públicas de prevención, además del seguimiento y tratamiento adecuado a los que reciban un castigo por un delito que marca para siempre la vida de las víctimas. Hasta aquí nuestras conclusiones y nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en Radar.